Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Meriyule Córdoba Montaño. Soy estudiante de la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Para esta tarea 5 estoy desempeñando el rol de revisor fiscal. Hoy les voy a presentar el tema de la historia de la partida doble y su fundamentación. Bueno, la partida doble es un método contable muy antiguo. Su origen se remonta en la Edad Media. El principal impulsor de este método fue Lucas Pacioli, un fraile y matemático italiano que en 1494, pues Pacioli escribió un libro el cual se llamó o se llama Suma de Aritmética, donde explicó cómo llevar registros contables de forma organizada. Antes de Pacioli también debemos mencionar que ya habían registros contables de civilizaciones antiguas como lo eran Egipto y Roma, entre otras, pero sin un método, pues claro, bien estructurado. Gracias a Pacioli, la contabilidad empezó a ser más técnica y pues precisa. La fundamentación de la partida doble pues se basa en un principio fundamental que dice no hay deudor sin acreedor y no hay acreedor sin deudor. Eso significa que en cada operación contable siempre se afectan mínimo dos cuentas. Una se le suma dinero o valor, eso se llama débito, y a otra se le resta, eso se llama crédito, ¿sí? Su fundamento está en la ecuación patrimonial, que dice activo es igual a pasivo más patrimonio. Esto garantiza que las cuentas estén siempre equilibradas gracias al patrimonio doble, ¿sí? Los registros contables son más exactos, podemos encontrar errores más fácilmente y se elaboran estados financieros claros y pues confiables. A continuación les voy a generar un pequeño ejemplo donde pues les voy a explicar pues lo que acabo de mencionar anteriormente. ¿Sí? Supongamos que la empresa compra mercancía por 2 millones de pesos en efectivo. Es decir, la empresa gasta dinero en efectivo para adquirir mercancía. Contablemente esto se registra de la siguiente manera. Débito, mercancía, por 2 millones de pesos, porque este está aumentando el inventario de la mercancía, ¿sí? Crédito, caja, ¿sí? Por 2 millones de pesos, porque está saliendo dinero de la caja en efectivo. Como ven, se cumple el principio de la partida doble. Lo que aumenta en una cuenta se compensa con la disminución en la otra, ¿sí? No puede existir un movimiento sin que afecte al menos dos cuentas. Por eso decimos que no hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Y pues esta vendría siendo como que la clave de la contabilidad. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Esto fue todo por hoy. Esas fueron las fuentes que utilicé para generar mi trabajo, para informarme. Y pues nada, muchísimas gracias. Espero que tengan un excelente día. Hola, buenas tardes. Soy David Mauricio Salas Álvarez, con el rol de tesorero, y voy a hablar sobre el tema de la ecuación patrimonial para la asignatura de Epistemología, Teorías y Pensamiento Contable, con el tutor Jenner Mosquera Andrade para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. ¿Qué es la ecuación patrimonial? Es una fórmula fundamental de la contabilidad que establece una igualdad en la medida en que los activos son iguales a la suma del pasivo y el patrimonio de la empresa. La fórmula de la ecuación patrimonial es activo igual a pasivo y patrimonio. ¿Y qué son estos elementos? El activo son los bienes y derechos que tiene una empresa, como dinero en efectivo, mercancías y propiedades. Pasivo son las deudas y obligaciones que tiene una empresa con terceros, como proveedores y bancos. Y el patrimonio son el conjunto de bienes, derechos y deberes que tiene la empresa en un momento dado y se pueden representar económicamente. Ejemplo de la ecuación patrimonial. Una empresa tiene 70.000 en efectivo, hace un préstamo bancario de 30.000 y tiene una inversión de 40.000 hecha por los propietarios. Sus tres elementos son activo con caja de 70.000, pasivo con préstamos bancarios de 30.000 y un patrimonio con capital social de 40.000 pesos. Ahora aplicamos la fórmula de la ecuación patrimonial, que es activo igual a pasivo más patrimonio, que serían 70.000 de activo igual a 30.000 de pasivo más 40.000 de patrimonio. Aquí se cumple la ecuación patrimonial, ya que ambos lados son iguales. ¿Cuál es la importancia de la ecuación patrimonial? La ecuación patrimonial es fundamental en la contabilidad porque permite evaluar el estado financiero de una empresa.
mostrando el equilibrio entre lo que posee y lo que debe. Nos ayuda a entender cómo fluye el dinero en la empresa, cómo el patrimonio se relaciona con los activos y pasivos y permite comparar cuánto tienen los activos frente a lo que debe, pasivos y patrimonio, identificando la proporción en la que se financian sus recursos. ¿Qué pasa cuando la ecuación patrimonial no se cumple? Cuando el activo no es igual a la suma del pasivo del patrimonio, significa que no hay un equilibrio, lo que puede deberse a un error contable o que la empresa está en riesgo de ir a la quiebra. La ecuación patrimonial no se cumple cuando la empresa debe más de lo que tiene o cuando la suma del pasivo del patrimonio es menor que el valor del activo, lo que indica un error en los cálculos o en el registro de los valores. Y aquí concluye mi presentación. Muchas gracias. Hola, buenas noches para todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, queridos compañeros. Bueno, a esta hora de la noche quiero explicarles un poquito lo que es activos, pasivos y patrimonio. Bueno, empecemos con activos. ¿Qué es un activo? Un activo puede ser algo material que tiene un valor económico y se espera obtener un ingreso al salir de él. Un activo puede ser un capital que posee una persona o una empresa. Bueno, el activo, entiendo por activo que es todo con lo que cuenta la empresa, todo. Lo que aquí podemos, aquí podemos ver que, digamos, si la empresa cuenta con vehículos, con inventarios, digamos, si es una ferretería, eh, el cemento, la varilla, el plástico, tubería, todo es de la empresa, es un activo. También pueden ser los terrenos, pueden ser las herramientas, maquinaria, el computador. Eh, Nos dice que un activo puede ser tangible e intangible. Los activos tangibles nos dicen que son los que los podemos ver, los que podemos palpar, lo que es el dinero, los vehículos, inventarios, maquinaria, terrenos, herramientas. Y dice que también hay unos activos que son intangibles, que son los que pues no son palpables como así a la vista, digamos, las marcas registradas, derechos de autor, las licencias, patentes, los software, los sistemas, entiendo yo. Dice que la fórmula del activo es activo igual a pasivo más patrimonio. O sea que yo sumo el pasivo y el patrimonio, obtengo el activo. Seguimos con un ejemplo. Ejemplo de un activo en una empresa, dice. Aquí tenemos una estación de servicio. El nombre es Cañaveral. Dice, el activo, dispensadores de gasolina. El dispensador de gasolina es el surtidor con lo que se vende la gasolina. Entonces dice, ¿qué es? Dice, ¿qué es el dispensador? Dice, es un equipo utilizado diariamente para vender la gasolina en la estación. ¿Por qué es un activo? Es un activo porque tiene un valor económico, es propiedad de la empresa y se utiliza para vender la gasolina y generar beneficios. Una cosa muy importante que si está en la empresa y es activo, es que nos dé un beneficio para nosotros, que nos dé un beneficio para el dueño de la empresa, no esté ahí solo por estar. Entonces dice, la empresa, estación de servicio Cañaveral, activo el dispensador, el tipo tangible porque lo podemos ver, lo podemos tocar. El uso, venta de combustibles, gasolina. El valor, decimos que vale 30 millones. Entonces es un activo porque tiene valor el dispensador. Es un recurso que genera ingresos y permanece en la empresa por varios años. Seguimos con qué es un pasivo. Bueno, un pasivo dice que
en sí una deuda, una obligación o un compromiso que tiene una empresa, compañía, una entidad o una persona con bancos, proveedores, etcétera, que se deben pagar a futuro. Digamos, una ferretería. Sigamos con el ejemplo de la ferretería. La ferretería tiene personas que son proveedores y ellos trabajan a un mes. O sea, no se paga a la hora de recibir la mercancía, no se la paga a un mes. Entonces, eso vendría a ser aún una obligación para la empresa. Entonces, es una deuda, vendría a ser un pasivo. Eh, Estos nacen a través de préstamos, compras a crédito o otras obligaciones. Otro ejemplo puede ser un préstamo. Digamos que la empresa se quiere reforzar metiendo más inventarios. Entonces la empresa decide hacer un préstamo en un banco y se lo aceptan. Entonces vendría a ser un pasivo, porque es una deuda que la vamos a pagar, digamos, mes a mes. Otra dice, son deudas a corto y a largo plazo de una empresa. Son utilizadas para financiar su actividad, lo que yo les estaba comentando. El pasivo muestra las deudas que tiene la empresa frente a lo que posee y lo que es propio. El pasivo muestra las deudas que tiene la empresa frente a lo que posee y lo que es propio. Una buena contabilidad mm, sería llevar todo bien el registro en un computador y se iría mirando todas las deudas que va obteniendo la empresa con proveedores, con préstamos, así sucesivamente. Dice, la fórmula del pasivo es pasivo igual activo menos patrimonio. Dice que al activo le quitamos el patrimonio. Bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo del pasivo y pasamos a patrimonio. Dice el ejemplo de un pasivo en una empresa. Yo pues decidí seguirlo haciendo con la estación de servicio Cañaveral, que es una estación que se dedica a vender gasolina. Dice que el pasivo, ellos obtuvieron un préstamo bancario. Dice, bueno, ¿qué es? Un préstamo de 25 millones. Hicieron un préstamo de 25 millones que la EDS solicitó para adecuar instalaciones para cambio de aceite en carros y motos. Bueno, ellos aquí hicieron hicieron una deuda con un banco. ¿Pero por qué? Porque ellos querían agrandar la empresa, querían meterle otro servicio a la empresa, que es la venta de aceites, el cambio de aceites en los carros y motos. Entonces, como no contaban con los suficientes recursos, decidieron sacar un préstamo en el banco y les aceptaron 25 millones. Entonces, este se va convirtiendo en un pasivo. Dice, ¿por qué es un pasivo? Presenta una deuda que debe cancelarse en el futuro, una obligación con el banco, se genera pagos e intereses y capital en los próximos años. Dice, la empresa es la estación de servicio Cañaveral, el pasivo es el préstamo bancario, el monto serían los 25 millones, el tipo no corriente, la razón, financiar adecuación a instalaciones para los cambios de aceite. Bueno, pasamos a qué es un patrimonio. El patrimonio dice que es el valor total que tiene una persona, empresa o entidad. Bueno, yo estuve investigando más a fondo qué es el patrimonio y dice que el patrimonio es el total. O sea, también vendría a entrar lo que es inventarios, la maquinaria, todo lo que posee la empresa. Pero entonces ya iría acá con la fórmula del patrimonio, que es patrimonio igual activos menos pasivos. O sea que el patrimonio es el total. Digamos que nosotros tenemos deudas con los proveedores, los que nos venden
los que nos venden los productos para una empresa, digamos para la ferretería, como yo lo estaba explicando. Eh, ellos, ellos nos venden a crédito, nos venden a crédito y nosotros una vez pagado todos esos créditos, entonces ya vamos mirando cuánto nos va quedando de base ya en la empresa, ya todo cancelado. Entonces eso vendría a ser lo que es el patrimonio, ya sin nada de deudas. Dice, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una empresa o una entidad o una persona. Es la diferencia entre lo que una empresa posee activos y lo que debe pasivos, representante de los recursos que realmente pertenecen a los propietarios. O sea que ya es saliendo de todas las deudas. Eh, digamos, ya pagamos todos los proveedores, ya pagamos las deudas en el banco, tenemos todo libre. Eso vendría a ser el patrimonio, ya sin deudas. También estuve averiguando un poquito lo que era patrimonio más a fondo y dice, es el total de los recursos físicos y financieros que posee una empresa obtenidos mediante aportaciones de los socios o accionistas para generar beneficios. Yo entiendo también, digamos que yo voy a iniciar una empresa y voy a asociarme con otras dos personas y decimos, bueno, vamos a colocar ya 50 millones para empezar esta empresa. Entonces ya tendríamos 150 millones. De ahí partiríamos a empezar la empresa. Entonces estos 150 millones vendría a ser el patrimonio de la empresa. Y de ahí iniciaría ya el proceso de la empresa, que sería ya empezar a buscar proveedores, pero ya pasaría a ser pasivo porque ya se obtiene deudas con los proveedores. Pero entonces el patrimonio sería eh, los recursos que usan los socios, que empieza la empresa, que serían los 150, como yo les explicaba. Digamos que otro ejemplo de patrimonio sería, digamos que en el año la empresa se gane unos 20 millones en el año. De esos 20 millones, decidimos entre los socios sacar 5 millones para reforzar el inventario de la empresa. Esos 5 millones vendría a ser patrimonio de la empresa, igualmente. Seguimos, dice un ejemplo de patrimonio. Decidí hacerlo con la estación de servicio, la que vende gasolina. Dice, situación financiera, dice, bueno, activos, 500 millones, cuentas por cobrar, inventario, dinero en bancos y maquinaria. Dice que tenemos 500 millones en cuentas por cobrar. O sea, aquí también entra saldos a favor para nosotros. Digamos, si hay clientes que nos deben, entonces eso entraría en el patrimonio. Está el inventario, dinero en bancos, digamos si tenemos una base en bancos, también entraría ahí. Bueno, aquí en pasivos dice que tenemos 200 millones en préstamos, impuestos por pagar, deudas con proveedores. Entonces decimos que tenemos en 200 millones tenemos préstamos, impuestos por pagar, deudas con proveedores. Entonces aquí está el ejemplo que yo les decía hace un ratico. Tenemos 500 millones netos en patrimonio, pero tenemos 200 millones en préstamos, impuestos por pagar y deudas con proveedores. Entonces hacemos el cálculo del patrimonio, que es la fórmula del patrimonio que les decía acá atrás. Patrimonio es igual a activos menos pasivos. Entonces, patrimonio serían los 500 millones que tenemos a favor de nosotros, menos los 200 millones que serían los pasivos. Entonces, vendríamos a ver que tenemos 300 millones
a favor de nosotros, de la empresa, que están prácticamente ya a favor de nosotros, de la empresa. Dice, el patrimonio de la empresa EDS Cañaveral es de un total de 300 millones después de pagar todas sus deudas. Muchas gracias, compañeros. Espero que me hayan entendido un poquito. Buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es Isabela Gaviria y mi tema fue ingresos y hago de auxiliar contable. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué entendemos por ingresos en contabilidad? En contabilidad los ingresos son aquellos beneficios económicos que tiene una empresa por la venta ya sea de bienes, por la prestación de sus servicios o cualquier otra actividad que genere el aumento del patrimonio. Esos ingresos se pueden reconocer una vez la actividad esté en marcha, ¿me hago entender? No necesariamente cuando el dinero esté en este instante aquí e ingrese físico. Bueno, ¿por qué son importantes los ingresos en una empresa? Bueno, los ingresos son prácticamente la base del crecimiento económico de esta misma. Permiten cubrir los costos generales, generar utilidades, pagar impuestos, pueden ayudar a reinvertir y garantizar la sostenibilidad del mismo negocio. Además, son una de las principales variables para medir la rentabilidad que tiene la empresa y el desempeño financiero. Bueno, alguna vez nos hemos preguntado qué puede suceder si una empresa no cumple con los ingresos que tuvo proyectados, ya sea mensual, anual o quincenal. Bueno, cuando una empresa no alcanza los ingresos esperados, puede enfrentar ciertas dificultades para cubrir con sus gastos operativos y sus gastos financieros. Esto puede generar pérdidas, endeudamiento, incluso llevarlos a la quiebra. Si no se toman acciones o medidas a tiempo, como, no sé, reducir costos, cambiar estrategias o mejorar comercialización, pues puede que en algún momento quiebre por completo la empresa. Bueno, ¿cómo podemos identificar los ingresos en los estados financieros? ¿Cómo podemos ubicarlos? Bueno, los ingresos siempre se van a registrar en el estado de resultados, también llamado el estado de pérdidas y de ganancias. Ahí se muestra como primer componente el cálculo de la utilidad, el de la utilidad neta del periodo, es decir, se toman los ingresos y se le restan los costos y gastos para saber si hubo una ganancia o una pérdida. Básicamente es un más y menos simple, pero pues que se tiene que tener como base pues a esos estados de resultados que ya hicieron anteriormente. Bueno, existen varios tipos de ingreso, pero pues los tipos de ingresos más importantes que elegí yo fueron 3, que fueron ingresos operacionales que provienen de la actividad principal del negocio, pues ya sea que sean prestadores de servicio o que sea una venta de productos específicos. Están los ingresos no operacionales, que estos provienen de actividades secundarias como intereses ganados o inversiones. Y están los ingresos extraordinarios, que son pues más eventuales, que pueden ser una indemnización o también puede ser la venta de cualquier activo que tenga la empresa. Buenos días.